Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad. No la merecemos, pero por su gracia estamos aquí enfrente. Dios conoce mi corazón y Dios sabe que he pedido de ser de bendición a cada uno de mis hermanos. Quiero darle gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad. No somos dignos, lo repito, no somos dignos, pero por su gracia somos lo que somos, una iglesia bautista fundamental. Es un privilegio, lejos de entender cuando estábamos jóvenes hasta dónde íbamos a venir a llegar. Gracias a Dios estamos aquí. También quiero darle gracias a mi pastor por confiar su púlpito, su lugar. Estaba hablando yo con él el día que me dijo, me acuerdo que estábamos acá en la quinceañera, acabamos de comer y todo eso. Entonces, afanado repartiendo y todo. Después de repartir una buena comida, salí yo a ver, mi hijo andaba ahí en el parqueo y me llama y me dice, hermano, necesito hablar con usted, quiero que usted predique el día miércoles. Yo acababa de comer, ya que todavía llevaba comida y sentí, después de sentir buena la comida y todo eso, la sentí como el paladar amargo y le dije, Señor, le dije, pastor, ¿usted cree? Y él me dice, yo creo. Y me autorizó este lugar. La palabra de Dios ya fue leída y quiero que queden allí en el libro de Gálatas. Vamos a estar allí, son unos 5 minutos. Vamos a leer. La palabra de Dios dice, Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 29. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarlos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Vamos a hacer una corta oración nuevamente, Señor. Ojos cerrados. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, nuevamente, Señor, por esta porción. Gracias por esta oportunidad. Usted conoce mi corazón, no soy digno, pero por su gracia usted nos da la oportunidad. Quiero ser de bendición a mis hermanos, Señor, pero para eso yo necesito su ayuda. Ayúdame, Señor. Fortaléceme. Una vez más te digo, no puedo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo. Amén. El apóstol Pablo aquí está hablando a la iglesia de Galacia, o sea, de la iglesia de Gálatas. Esta iglesia fue formada en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Él se encargó, el tiempo que él estuvo instruyéndolos, les enseñó completamente todas las bases fundamentales para poder seguir una vida cristiana. Unos años después, él se da cuenta de que la iglesia de Gálatas se estaba desviando.
y se estaba desviando porque unos judíos habían llegado, se habían introducido a la iglesia de Gálatas y habían metido religiones entre comillas, hacían ritos religiosos supuestamente según ellos, pero no base a lo que Dios dice, a lo que el apóstol Pablo los había instruido. Nada tenía que ver sobre ritos y todo eso. El apóstol Pablo se expresa escribiendo a la iglesia de Gálatas y empieza con dolor en su corazón. Podemos leer, si leemos todo el libro de Gálatas, podemos darnos cuenta de que dice: vuelvo a sufrir dolores de parto. Está diciendo que él siente dolor porque en la forma que ellos tan rápido se habían desviado de la verdad que él había recibido del Señor Jesucristo. Y se empieza a expresar, y en el versículo 29 dice la palabra de Dios: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. No porque ellos se habían desviado de la palabra de Dios, no por eso ellos habían dejado de ser herederos. Nosotros, cuando los desviamos del llamado del Señor Jesucristo, no por eso quiere decir que nosotros ya no somos herederos. Somos herederos, estemos desviados o no estemos desviados, somos herederos por la gracia del Señor Jesucristo, no por que nosotros hemos ganado esa posición, sino que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos siendo herederos, o sea, seguimos teniendo éxito en nuestra vida cristiana. El título que yo le he puesto a este mensaje se llama Éxito en una vida cristiana. Éxito en una vida cristiana. Todos nosotros somos cristianos, todos somos hijos de Dios. Los que hemos recibido al Señor Jesucristo, todos somos hijos de Dios. Nosotros tenemos la obligación de impactar al mundo. Tenemos la obligación de ser éxito para el mundo, porque Dios no tiene nadie más que a nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. No hay nadie más. Pero para tener éxito, hermanos, nosotros necesitamos aprender ciertos puntos. Yo traigo unos puntos, yo sé que hay más puntos, yo sé que hay mucho más, pero yo quiero enfocarme en 3 puntos en este mensaje. Quiero ser de bendición y yo quiero que ustedes me regalen su atención y entiendan y me comprendan. Hay puntos muy importantes en los que los ayudan para vivir con éxito en la vida cristiana. Hay puntos donde nosotros podemos fortalecerlos en nuestra vida cristiana, en nuestro a diario vivir. Si nosotros dejamos de aprender, cabe la posibilidad de que vamos a fracasar en nuestra vida cristiana. Y se ve y se ha visto hermanos que se han alejado de la voluntad de Dios y lastimosamente no quieren volver a las cosas de Dios, pero es porque ellos dejaron de aprender, dejaron de tener éxitos en la vida cristiana. Todo soldado, independientemente del país que sea, que te preste su servicio militar, es un soldado que debe de recibir instrucción. Soldado que no quiere recibir instrucción, a lo mejor lo despiden, a lo mejor lo pasan, pero no va a tener éxito en su vida
de militar. Todo futbolista, creo que hay varios futbolistas aquí. Todos esos grandes futbolistas, todos ellos han logrado éxito porque ellos han practicado el fútbol y se han aferrado y han seguido los pasos que les da su entrenador y han logrado éxito. Igual nosotros como cristianos, nosotros debemos de aprender, de recibir instrucción, aprender cada día de la palabra de Dios, porque si dejamos de aprender de la palabra de Dios, cabe, repito, la posibilidad de que vamos a fracasar. ¿Qué debemos hacer para tener éxito en nuestra vida cristiana? Porque no nada más venir a la iglesia y sentarlos y nuevamente se termina el culto, luego viene el culto del sábado, luego viene el culto del domingo. No es así. Debemos de meterlos en la palabra de Dios, debemos de involucrarlos en la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer para nosotros poder tener éxito en la vida cristiana? Número 1, necesitamos, esto creo que todos clasificamos, necesitamos ser salvos. Yo creo que todos somos salvos aquí, ¿verdad? Se oyen pocos amenes. ¿Verdad que todos somos salvos acá? Levanten la mano los que son salvos. Levanten la mano los que son salvos. Ok, gloria a Dios. Ahí clasificamos para ese punto. Necesitábamos la salvación para nosotros poder tener éxito en la vida cristiana. Si el apóstol Pablo no hubiera recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, no hubiera tenido éxito en la vida cristiana. Por eso nosotros necesitamos éxito en la vida cristiana. Quiero que vayan a sus Biblias en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, vamos a leer el versículo 5 y 6. Hechos capítulo 9, versículo 5 y Hechos capítulo 9, versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra de Dios. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí está hablando de la conversión de Saulo. Aquí está hablando, se encuentra Saulo recibiendo al Señor Jesucristo. Cuando él hace la pregunta: ¿quién eres, Señor?, él tenía todavía dudas. ¿Quién era? No sabía quién era. Eso lo da a entender que todavía no lo había reconocido. Todavía no lo había reconocido como su Salvador personal. Pero cuando dice en el versículo 6, dice: y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta palabra, cuando dice ¿qué quieres que yo haga?, es cuando él ya había reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Eso fue lo que a Saulo le ayudó para poder tener éxito en su vida cristiana. Todos sabemos del apóstol Pablo que fue una gran bendición, pero para poder él ser bendición a nuestra vida, él necesitaba recibir al Señor Jesucristo. Nosotros como cristianos, hermanos, nosotros después de nuestra salvación, es un proceso para nosotros poder seguir teniendo éxito en nuestra vida cristiana. Si no tenemos éxito en la vida cristiana, no la vamos a hacer. Lo vamos a quedar, vamos a flaquear y lo vamos a desviar. Y el mundo paga mal, hermanos. Necesitamos tener éxito en la vida cristiana, pero para eso la salvación es la puerta
que se abre para nosotros empezar a tener la vida cristiana. No se puede tener una vida cristiana de no ser primero salvo. Amén. Necesitamos tener éxito en la vida cristiana. Pablo necesitaba tener éxito para poder ser lo que hizo. Como subpunto, necesitamos ser separados del mundo. Necesitamos separación. La separación se trata, no solamente se trata de que si yo tengo un amigo mundano, un compañero de trabajo mundano, y yo me voy a apartar de él. No se está hablando simplemente solo de eso, está hablando de muchas cosas. Hay algo que impacta al cristiano, a aquel cristiano que quiere empezar a involucrarse en la vida cristiana. Lo que a muchos cristianos nos afecta es la música del mundo. La música del mundo está trabajando bastante con el recién convertido y también tristemente está trabajando con los que ya llevamos años de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. No podemos agradar a Dios, no podemos tener éxito si no dejamos de oír la música mundana. Lo hablo porque es bien duro. Eso es un paso que yo tuve que dar. A mí, recién convertido, a mí me gustaba demasiada la música. Yo sé que muchos son diferentes acá. Hay quienes que yo conozco que han tenido el problema de licor. El problema mío no era licor, pero sí, en cuanto hablamos de música, yo batallé mucho sobre eso. Necesitamos dejar de escuchar música mundana. Recuerdo hace como unos 6 años atrás, me hice un hermano, andábamos 2 hermanos y un hermano los invitó a que lo acompañáramos en su ruta. Lo fuimos con él, lo fuimos en el carro de él. Luego por allá dijo que iba a pasar a echar gas. En lo que él pasó a echar gas, nos quedamos solo yo y el hermano mío ahí atrás, y empezamos a ver como, yo sé que todos somos curiosos, y empezamos a ver el radio apagado, pero luego empezamos a ver más abajo y ahí decía Vicente. Y en aquel tiempo no es hermano Vicente, porque él todavía no había venido a la iglesia, pero decía Vicente, y más atrás yo empujé con el dedo y decía Vicente Fernández. Dios siente dolor cuando el cristiano está escuchando música mundana. Dejamos de tener éxito. Y hermanos que son aparentemente se ven fieles en la iglesia, que causa la impresión de que son ejemplos a nuestras vidas, pero está en ese pecado. Tenemos que sacar la música mundana. Yo hice un pago desde el principio. Yo, gracias a Dios, en este tema era mi debilidad, la música, y yo dije, Señor, yo quiero servirte, yo quiero involucrarme, dime lo que tengo que hacer. Y vino una conferencia y un pastor empezó a hablar de música, y yo tenía música y empecé a salir de ella. Escuchaba mucha música. Yo decía, estaba esperando salir una música de Laura Pausini, y yo decía, wow, esa la quiero, porque era mi ídola, Laura Pausini. Entonces, pero gracias a Dios yo saqué todo eso. Gracias a Dios yo no pude comprar ningún CD de mis artistas favoritos. Gracias a Dios yo tuve que sacar en eso, y he tenido éxito. Dios me ha bendecido.
tengo pura música cristiana y todavía tengo que empezar a ver, todavía escojo yo la música cristiana, porque a veces se pasa, recibimos clases como la enseñanza que recibió Pastor David Acevedo acerca de la música. No es, tiene que ser nada más porque dice música cristiana y comprarla. Tenemos que sacar la música mundana de nuestra vida. Para las hermanas, yo sé que, con todo respeto, pero las hermanas siempre son así. Los hermanos un poquito, por las hermanas mucho más. Tenemos que sacar las novelas. La novela está quitando tiempo en la vida espiritual de todos nosotros. Está callada. Las novelas. Yo estaba meditando sobre este mensaje, le pedí a Dios en oración: Señor, ayúdame, quiero ser de bendición. Pero Dios pone en el corazón y Dios sabe quiénes son los que estamos aquí. Entonces Dios no se equivoca. Pero tenemos que sacar la novela. La novela está impactando. Wow, nada más en los anuncios se ve, y solo son inventos y nombres que uno le llaman la atención. Hablaba con un joven hace quizás cerca de un año, y le decía, no te regañes tu papá porque te lleve tarde, porque andábamos ganando almas. Me dice, no, brother, no se preocupe. No se preocupe, hermano. Ellos ahorita son las 8. Ahorita ellos están encerrados porque ellos se adentran en su cuarto y se acuestan, y ahí llevan lo que están tomando, jugo, y ahí comen y están viendo la novela. Esta es la hora de la novela de ellos. Y le decía, hermano, pero así no digas eso. No, hermano, es verdad. Pero así en son de ellos, de su alegría. Los jóvenes son bien tranquilos, su forma de hablar y así, pero yo lo tomé en serio, dije, de verdad. Necesitamos sacar las novelas. Una hora de novelas es una hora de aprendizaje con la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que las iglesias cristianas, bautistas fundamentales, están como están. Pastor incluso dio testimonio de que iglesias que un par de años atrás estaban llenas y ahora ha bajado la asistencia. Pero todo esto tiene que ver, hermano. El mundo está llegando. Las nuevas leyes que han puesto se está metiendo. Ahora nosotros no podemos hacer nada. Puede venir un gay y se sienta. No podemos hacer nada, no lo podemos sacar. El mundo está avanzando. Pero todo esto es para que se cumplan las profecías que habló el Señor Jesucristo. Es indiscutible, no se puede hacer nada. Pero nosotros tenemos que permanecer teniendo éxito en la vida cristiana. No se trata de aflojar y de ir para atrás, se trata de ir siempre adelante. Y también es triste esto, que hermanos no van adelante, sino que permanecen, se estancan, dejan de ganar almas, se quedan. Un mensaje de un pastor decía que aguas que no corren. Y así es, necesitamos seguir siempre adelante, necesitamos apartarlos del mundo. Para tener éxito en la vida cristiana debemos obedecer a Dios. Vayan conmigo a Mateos capítulo 4. Mateos capítulo 4. Mateos capítulo 4, versículo 18, y vamos a leer hasta el versículo 20. Mateo capítulo 4, versículo 18 al versículo 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores.
y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando habla aquí estos dos que al instante dejaron las redes, está diciendo que obedecieron al llamado de Dios. Ellos nada más escucharon la voz del Señor Jesucristo y lo llamó, y ellos tomaron acción y siguieron al Señor Jesucristo, tuvieron iniciativa, o sea, obedecieron. Todos nosotros, hermanos, para tener éxito en la vida cristiana debemos obedecer. Si nosotros no obedecemos, no vamos a vivir la vida cristiana con éxito. Los vamos a mantener nada más estancados, o incluso los podemos salir. Pero nosotros debemos de aprender a obedecer. El Señor Jesucristo dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Él quiere obediencia, hermanos. No podemos hacerla si nosotros no obedecemos a Dios. Yo me siento bien cuando mi hijo está chiquito, Mateo, le digo: mi hijo, ven, y él viene. Y cuando yo le digo: ve allá, y él me dice: no, yo me siento mal, y dan ganas de castigarlo porque no está obedeciendo. Es así Dios con nosotros. Si nosotros no obedecemos, Dios se enoja, Dios se enfada, porque sus hijos, a aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, no estamos obedeciendo. Necesitamos obedecer a Dios. Si no obedecemos a Dios, no la vamos a hacer. Punto número 2. Necesitamos la oración para poder tener éxito en nuestra vida cristiana. Necesitamos mucha oración. Vayan a Hechos capítulo 9, versículo 2. Hechos capítulo 9, versículo 2. Hechos capítulo 9, versículo 11, perdón. Hechos capítulo 9, versículo 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. El apóstol Pablo, él ya se había convertido, él ya había recibido al Señor Jesucristo, y lo segundo que él sintió que era importante fue la oración. Él estaba orando porque él sabía, hermanos, que lo que él había hecho, él sabía de lo que él se tenía que despojar. Él tenía que dejar todo, tenía que dejar las malas enseñanzas que él había recibido. Él tenía que dejar las malas costumbres, él tenía que dejar las tradiciones que él había recibido. Entonces él, para dejar todo eso, él nada más confió en Dios y se dio cuenta que la oración es la comunicación con Dios. Nosotros no podemos comunicarnos, no podemos tener una comunicación con Dios a no ser por la oración. Si nosotros no oramos, no estamos agradando a Dios. Él dijo: yo necesito buscar a Dios en oración. Yo necesito tener esa comunicación con Dios. Y lo encontramos que aquí manda al Señor Jesucristo y lo encuentra orando. La oración es la que nosotros nos ayuda para nosotros poder tener éxito en la vida cristiana. Si no oramos, hermanos, no estamos haciendo, y vamos a encontrarlos estancados en la iglesia, no haciendo nada. Orar por las pruebas. Necesitamos orar por las pruebas, porque cuando nosotros queremos tener éxito, vienen pruebas, porque no es fácil, hermano. Para poder agradar a Dios, para poder tener éxito, necesitamos enfrentarlos con las pruebas, porque el diablo ahí es donde está. Sabemos que
yo quiero obedecer, yo quiero agradar a Dios, pero necesito pasar las pruebas. Es donde el diablo está y tengo que pasarlo. Vayan a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 36. Mateos capítulo 26, versículo 36, y vamos a leer hasta el 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí. Y oró. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne está débil. Aquí vemos al Señor Jesucristo a punto de pasar el trago más amargo. Él sabía que estaba en problemas, sabía que en esa misma noche venían por él. Él sabía el sufrimiento que él iba a pasar. Él sabía el problema que él estaba, y él dijo: yo necesito orar. Yo necesito orar para yo pasar este trago. Y aún así le dijo al Señor: Señor, de ser posible, que pase esta copa, pero a menos de que Él lo decidiera, a menos que Dios lo decidiera. Entonces necesitamos orar. El Señor Jesucristo es el ejemplo número uno en nuestras vidas cristianas. El Señor Jesucristo es el único número uno que nosotros podemos seguir en cuanto a ejemplo al cristianismo. Él dijo: yo necesito la oración. Viene un trago amargo, el trago más fuerte, viene el último. Yo necesito orar. Igual nosotros, hermanos, para nosotros poder tener éxito en la vida cristiana, nosotros necesitamos la oración. Si no oramos, no vamos a seguir adelante, porque el diablo es poderoso. El diablo los agarra bien y los dice: ahí está bien, quédate ahí, no hagas nada. ¿Para qué tú te vas a sacrificar? Mantente allí. Pero los mantenemos allí, estancados, sin tener una vida que agrada a Dios, una vida llena de éxito. Necesitamos la oración, necesitamos pasar todas esas adversidades, todos esos problemas que los tienen. Decía mi pastor que para nosotros poder nadar en el mar, nosotros necesitamos pasar la reventazón. Sabemos que donde está la reventazón es donde nace la ola y sigue para afuera, y allí están los que tienen miedo y luchan y vamos y los dan vueltas y todo eso. Pero en El Salvador, allá dan permiso, aquí no dan, pero en El Salvador allá permiten pasar la reventazón, y después de la reventazón ya uno nada perfecto. Uno no nada más ve a aquellos que están allá, que están siendo agobiados, que los saca la ola. Pero el que permanece después de la reventazón, permanece como que se está volando. Y eso es lo que justamente nosotros tenemos que hacer: pasar la reventazón, pasar las adversidades que el diablo pone, para nosotros poder tener éxito en la vida cristiana. Necesitamos orar por los hermanos, unos a otros. El apóstol Pablo lo enseñó, el Señor Jesucristo lo enseñó: orar los unos por el otro. Necesitamos orar por cada uno de nosotros, porque cuando nosotros no oramos por cada uno de nosotros, el diablo gana terreno. Es donde el diablo empieza a trabajar en divisiones de hermanos, y no está bien eso, que se ande en divisiones en la congregación. No está bien. Necesitamos la oración
para que nosotros permanezcamos unidos en el ministerio. Para poder tener éxito en la vida cristiana, necesitamos la oración, necesitamos orar por los hermanos. Punto número 3. Necesitamos predicar el evangelio, o sea, necesitamos ganar almas. Vayan conmigo en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, vamos a leer el versículo 20. Hechos capítulo 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. El apóstol Pablo, nomás él se encontró ese encuentro personal, él recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal, él fue a la oración y después de esto sabemos de que él subió donde estaban los discípulos. Me imagino que él subió porque habla en el versículo 19 de que él sube y permanece un tiempo con los discípulos, pero yo pienso que el apóstol Pablo se estuvo instruyendo, conociendo el verdadero cristianismo, conociendo la verdadera palabra de Dios, conociendo todo lo que los apóstoles habían sido enseñados por el Señor Jesucristo. Y él cuando dijo, qué perdido andaba, todo mis enseñanzas que yo tenía no eran verdad, dijo el apóstol Pablo. Todas las tradiciones de los ancianos, de mis padres, todo era basura. Pero ellos los instruyeron y él se dio cuenta que necesitaba predicar la palabra de Dios. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. El apóstol Pablo empezó a predicar la palabra. Es lo mismo, hermanos. Nosotros necesitamos predicar la palabra de Dios. Yo sé que vienen tiempos tristes, vienen tiempos duros, pero necesitamos manteniéndolos predicando la palabra de Dios. Necesitamos mantenerlos con éxito predicando la palabra de Dios. Yo he leído la Biblia, no es para vanagloriarme, pero no, yo sé que es poquito, yo sé que varios me han ganado acá, pero yo he leído, llevo 8 años de convertido y he leído 6 veces la palabra de Dios. Y es una bendición. Y yo jamás he encontrado en el Nuevo Testamento donde habla de un avivamiento. Siempre el apóstol Pablo habla de permanecer en la lucha. En los tiempos que fue prohibida la palabra de Dios en Roma, cuando el imperio romano estaba fuerte, porque después de Babilonia, el segundo imperio que gobernó en el mundo, sabemos que es el Roma. Y Roma empezó a trabajar ellos no tenían una doctrina, pero sí sabían de que el Señor Jesucristo había sido crucificado, y se mantenían unos hermanos predicando la palabra de Dios. A ellos se les prohibía predicar la palabra de Dios, pero ellos se mantuvieron. Y dijeron que no querían que predicaran al Señor Jesucristo, ellos no querían nada. Entonces los buscaban. Podemos estudiar el apóstol Pablo cómo él hacía todo esto, los arrastraba, los metía en la cárcel, los castigaba. Y después de su conversión, no nada más terminó allí, pero él tenía a los demás que siguieron haciendo lo mismo, y no era permitido predicar la palabra de Dios. Estaba gobernando el imperio romano. Después de esto, con luchas y todo, con sacrificios de hermanos, empezaron a pararse firme y lograron que el cristianismo fuera la religión número 1 en el imperio de Roma. Pero luego vinieron creencias babilónicas
y sobrepasaron, ignoraron todo lo que esos cristianos en ese tiempo habían logrado, y empezó a trabajar en creencias de Babilonia, y empezaron a meter idolatría, empezaron a meter ritos religiosos de los que Dios no había dicho. Toda esa religión de Babilonia fue absorbida al Imperio Romano, y el Imperio Romano dijo no al cristianismo, y metieron la iglesia romana católica. Toda mi familia es de la iglesia católica, toda. Y me siento mal por ellos, pero es así. Tengo una tía que tiene 3 hijas hembras, y tiene 3 hijos. Las 3 hijas son monjas hoy en día. Recién unas semanas atrás tenía años de no comunicarme con una de ellas, y se comunicó conmigo. Estuvimos hablando, bien avanzados a la iglesia católica romana. Ellos no leen la palabra de Dios, simplemente se están yendo a guiar por dogmas que no son bíblicas. Cuando ustedes vienen a preguntarle ¿y qué es Hechos? Ellos no saben nada, porque ellos no leen la Biblia, pero están bien avanzados, y así han impactado al mundo entero. Cristianos querían predicar la palabra de Dios, pero por la persecución ellos no podían, tuvieron que emigrar a Alemania, a Rusia, Inglaterra, pero aún así no lograban tener éxito. Tuvieron que emigrar para Estados Unidos, y allí es donde nosotros encontramos el avivamiento en el pueblo americano, no hispanos, americanos, y empezaron a impactar al mundo. Pero ¿qué es lo que pasó? Se fue para abajo. Ahora Dios esto es lo que tiene. Después de los americanos, el evangelio ha pasado al mundo hispano, y esto es lo que tiene el Señor Jesucristo. Con esto cuenta el Señor Jesucristo. Es por eso, entiendan, hermanos, estamos hablando de tener éxito en la vida cristiana. Esto es lo que Dios tiene. Necesitamos permanecer, necesitamos luchar, necesitamos a lo que venga, necesitamos predicar la palabra de Dios, porque vienen cosas peores. Pastor Emle Fernández habló aproximadamente 6-7 años atrás, dijo de que el homosexualismo se iba a abrir de forma increíble. Han pasado 6 años, hace 6 años él dijo esto, han pasado 6 años y podemos ver, todo esto va para abajo. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Cristo viene, hermanos. El Señor Jesucristo viene por su iglesia, conocida como el rapto. Allí nosotros todos los vamos, hermanos. No hay avivamiento. Debemos permanecer. La única razón que el Señor Jesucristo no viene, vayan a Segunda de Pedro, y ya termino. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la razón, hermanos, que el Señor Jesucristo no viene, porque Él quiere que todo mundo sea salvo, pero Él no lo va a alcanzar si nosotros no estamos viviendo una vida con éxito, una vida que agrada a Dios. Es lo único que tiene Dios. Es la razón por qué el Señor Jesucristo no viene. Es por su amor, es por su entrega, porque Él tiene en su corazón un dolor. Toda la gente que no cree, Él todavía cree que nosotros la podemos hacer. He estudiado iglesias, varias iglesias, la doctrina de ellas, y créanme, no lo hago para sentirlos en lo alto, pero no encuentro una iglesia que no se predique la palabra de Dios como se predica la Iglesia Bautista Fundamental. No, todavía no la puedo encontrar. Me he metido en todos los evangelios y no la he podido encontrar. Toda mi familia, iglesia católica, a veces me hablo y se me oponen, pero es ignorancia. Mi abuela, hablé 2 veces con ella,
traté de hablarle de Cristo en 2 veces y me evadía. La abuela, ella era encargada del control del caserío. Donde alguien se moría, vayan donde mi abuela, ella se llamaba Juana, vayan donde la niña Juana a rezar. Una celebración, se puede decir que era catequista. Entonces yo le hablaba y le decía, yo quiero hablarle de Cristo, y inmediatamente me decía, te voy a pasar a tu tío Paco, y ya me quedaba. Otras veces hablé y me decía, ajá, no se oye, mira, ¿querés hablar con fulano de tal? Y así era, hasta que un día mi mamá me llamó y me dijo que ella estaba muy enferma. Dijo que derrame, le cayó derrame, que estaba en el hospital. Ahora más adelante me llaman que había perdido la vida, triste, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Necesitamos tener éxito en la vida cristiana. Debemos terminar con éxito. Segunda de Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4, dice la palabra de Dios, versículos 6 y 7. Segunda de Timoteo 4, versículos 6 y versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 7. El apóstol Pablo dijo, la hice, triunfé, llegué donde el Señor Jesucristo quería que yo llegara. Él estaba anciano, pero su deseo era seguir, pero él se dio cuenta que ya había peleado la buena batalla. Hasta aquí dijo el Señor Jesucristo. La hizo porque Él desde el principio lo encontramos recibiendo, lo encontramos orando y lo encontramos predicando la palabra de Dios. Y es por eso que Él tuvo éxito. Necesitamos trabajar con estos puntos en nuestra vida cristiana. Ojos cerrados todos, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor.